placer para nosotros estar de nuevo junto a ustedes. Esperamos que esta breve enseñanza sea de bendición para todos. El bautismo es un mandato de Jesús, una ordenanza, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesús dijo, como ya saben, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La gente le da desimportancia a este asunto porque en realidad no creen que hay una bendición más allá de sumergirse en las aguas. Pero este punto es muy profundo porque, como vimos en la narración de este versículo bíblico, la salvación va sujeta a este parámetro que es el bautismo. Mucha gente se convierte al evangelio, pero no le dan importancia y no tienen tiempo para hacerse de este asunto. La gente tiene poco el bautismo, pero realmente vemos en la palabra cómo tiene que ver el creer, la fe y el bautismo para ser salvos. Como vimos anteriormente, dice que el que creyere y fuera ¿qué? Bautizado. Son dos puntos muy importantes. El que creyere, hay que creer primeramente para ser bautizado y ese será salvo. O sea que por este paquete de dos opciones, de creer y ser bautizado, viene la salvación. Mientras la persona esté viva, es necesario que acceda a la bendición de bautizarse. El bautismo es una decisión personal, ponga mucha atención, y una demostración pública de tu fe. En este caso, el cristianismo, demostrando así abiertamente tu conversión al evangelio. Repito nuevamente porque esto puede ir en una de las preguntas. El bautismo es una decisión personal y demostración pública de tu fe. En este caso, el cristianismo, demostrando así abiertamente tu conversión al evangelio. Como aún nosotros no tendremos la convicción, la creencia, la fe necesaria para demostrarle abiertamente a la gente que somos cristianos y que creemos en Jesús. Mire muy rápidamente esto que le quiero mostrar, que está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Por eso le dejo saber que es supremamente importante reconocer que sos de Dios abiertamente ante el público para que Dios te reconozca a ti también delante de su Padre. Estamos hablando de Jesús ante el Padre. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice así: a cualquiera que me reconociere delante de los demás, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero el que me desconozca, yo lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mire qué versículo tan importante. Aparte de dar dos pasos al principio, que es de creer. Primero creer, porque usted tiene que creer en algo para tener la certeza de lo que está haciendo o el paso que está dando va a bendecir su vida. Creer. Tener fe para creer. Bautizarse y confesar a Dios. Mire qué importantes estos pasos. Y esto llevará a que Jesús no se avergüence de ti ante el Padre. Y estamos hablando de los días apocalípticos, en aquel día finales. Mateo capítulo 3, versículo 6. Usted ya conoce esa frase muy conocida que dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos a qué? Al evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Mateo capítulo 3, versículo 6 dice así: cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. O sea que este bautismo que estamos hablando, que es el de Juan el Bautista, era en agua. Tenga muy presente y tome como nota, en el río Jordán. Versículo 11 de ese mismo capítulo: yo los bautizo a ustedes, vuelve y repite, en agua, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Entonces conocimos qué hacía Juan en el río Jordán. Primer punto, la gente se introducía al río, se arrepentía y él los bautizaba. También Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que presten mucha atención porque este es el procedimiento. Creer, tener convicción en lo que usted está creyendo es muy importante. Es como cuando usted cree en su esposa y le jura amor eterno por el resto de la vida. Como usted cree en sus hijos que van a ser lo mejor del mundo. Como cuando usted cree en que el negocio lo va a ir bien. Creer que hay algo importante en el bautismo, que hay algo, un paso de fe, una dimensión que va más allá de lo normal. En el Testamento vemos cómo para pagar los pecados la gente utilizaba animales, palomas, chivos, cabras, ovejas. Vemos cómo cualquier este tipo de animal lo ofrecían en sacrificio para pagar sus pecados. Ahora bien, cuando viene la era de Juan el Bautista, Dios le habla y cambia estos términos y lo manda a él a predicar en el desierto, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y también anuncia a Jesús como el que viene después de él y bautizará en Espíritu Santo y fuego. La gente se introducía en el río y él los bautizaba y eran perdonados de sus pecados. El bautismo sirve para arrepentirse, mi querido alumno, de obras muertas. Basado en Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 7, Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 7. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, señale ahí rápidamente en sus apuntes, bautizados, para unirnos con Cristo Jesús? Porque cuando nos estamos bautizando, realmente nos estamos uniendo con Cristo, dándole cumplimiento al mandato de la ordenanza que Él nos ha dado. En realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Cómo dice de nuevo? ¿Mediante qué? Señala ahí nuevamente el bautismo. Fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, también estaremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere al pecado, diga conmigo, queda libre. Diga conmigo de nuevo, queda libre. Vemos cómo es importante bautizarse y dar referente a este paso de fe que nos llevará a demostrar que hay una fuerza de parte de Dios que influye en nuestra vida para que nuestra carne, nuestra parte pecaminosa muera y lleguemos a olvidar las cosas pasadas y seamos una nueva creación. Como en una nueva creación, no va a venir un arte de magia, no va a venir la vara del mago, nadie te va a tocar y te va a decir recibe y vas a ser nuevo, no. El proceso de esta palabra realmente lo hace la convicción que tú tienes al aceptar a Jesús. También después de ahí viene un proceso que es la purificación por medio de la palabra. Jesús les acordó y les dijo, ustedes ya son limpios por la palabra que han recibido. Aquí nos deja saber que damos un paso muy importante y Él nos promete fuerza para crucificar nuestra vieja naturaleza. ¿Quién nos promete fuerza, mi querido hermano? Jesús. Jesús nos promete fuerza para crucificar nuestra vieja naturaleza, porque cuando morimos, cuando damos este paso, nos sumergimos en las aguas, no es que nos morimos y vamos a ir directo al cielo, no. Damos un paso importante y creemos en nuestro corazón que morimos al pecado. Sí, pero ¿cómo así que hay un cambio si yo hablo mal, yo no me sé comportar? Bueno, es una decisión de cambiar conducta para ser mucho mejores. Si usted decide, mi querido hermano, ser una persona de bien, lo va a hacer. Si usted decide darle el mejor ejemplo a sus hijos, lo va a hacer. Si usted decide emprender un negocio, lo va a hacer. Si usted decide darle amor a su familia, lo va a hacer. Y Dios te va a ayudar
porque Él dice que Él no te ha dado un espíritu de dominio, de cobardía, perdón, sino de dominio propio, para que tengas fortaleza y fundamento en este nuevo comenzar y camino. También nos deja para hacer de testimonio a las personas que nos conocen y a las que no nos conocen. Porque esto nos lleva a cambiar nuestras malas actitudes por buenas. Mucha gente te va a decir, pero sí, ahí viene, mira, María Teresa de Calcuta, o viene el Padre Alberto, no sé, habemos papa. Voy a decir uno que te diga habemos papa, y llegas a la casa y está la gente tomándose su cerveza, y vienes tú de la iglesia con la Biblia debajo del brazo y te habemos papa, o no sé, eso suena chistoso, pero es real. Los primeros que van a ir en contra de ti realmente van a ser tu familia y la gente que te conoce. Pero déjame decir, mi querido alumno, mi querido hermano, que ellos mismos van a ser los primeros en pedirte consejos cuando tú tengas la madurez necesaria para hacerlo. Te lo aseguro. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Mira lo que dice para seguir retomando el punto. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mire qué importante esto. Desde que empezamos a dar esta clase, cómo vamos desenvolviéndonos y demostrándonos que en el bautismo hay miles de bendiciones y cosas más allá que podemos aprender. Dijimos que morimos al pecado junto con Cristo, porque estamos juntos en su muerte y en su resurrección. ¿Y cómo que en su resurrección? Sí, en la nueva vida que nosotros vamos a llevar después de bautizarnos. Una nueva vida, una persona mejor. Lo que antes era, ya no lo va a ser. Dicen por ahí, siempre me traen a memoria y me río de esto. Cuando dicen, no te acuerdes de las cosas antiguas. Suena algo chistoso, pero es realidad. Nosotros vamos a pasar de ser una vieja creación a una nueva. Quiero confirmárselo con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué es lo que dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, pasaje muy conocido, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que son hechas nuevas. Sí, pero a mí me conocen como el golpeador, como el que maltrata a los chicos, como el que le pega a la esposa. Sí, mi querido hermano, déjeme decirle que esto es un paso difícil, pero no imposible. El cambio no viene con sumergirse a las aguas, el cambio viene con el procedimiento y con el tiempo de conversión en el cual estamos hablando. Pablo decía en una de sus epístolas, dice, cada vez que yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Así que el mismo apóstol Pablo, que era el superapóstol, el que sanaba a los enfermos, el que hacía miles de cartas para las iglesias en el Nuevo Testamento y que aconsejaba a los pastores y a los ministros, tenía problemas también. No era una persona de otro mundo. Sufría con el pecado, sufría con cosas que a veces no podía controlar, porque él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no me agrada, termino haciendo lo que no quiero. Nos daba a entender que también pecaba como todos los hombres. Muy importante, el bautismo, un acto de obediencia. Jesús da el primer ejemplo. Vamos a basarnos en Marcos capítulo 1, versículo 9. Por eso le digo que tenga su lapicero a mano y sus apuntes, porque va a ser muy importante que usted tome apuntes de esta clase. Marcos capítulo 1, versículo 9. En esos días llegó Jesús de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se han visto la película ustedes de Jesús de Nazaret, no? Y llega Jesús desde la colina y baja, desciende y parece que todo el mundo se quedara callado y hay como un momento de silencio y nadie habla y de repente se acerca Jesús a Juan y Juan le dice, no, yo no quiero hacer esto. Y Jesús le responde, es menester que lo hagamos, es primordial que lo hagamos porque así tiene que ser. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque Jesús en todas las cosas, siempre ha querido darle el primer ejemplo.
Mateo capítulo 3, versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Ya lo hablamos. Diga conmigo, Dios se complace en la obediencia. Abre los cielos y te bendice. Mateo capítulo 3, versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo. Ponga mucha atención, se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Vemos cómo Dios se alegra en la obediencia, abre los cielos y te bendice. No solamente es un acto de sumergir el agua, sino que Dios se complace desde el cielo, los abre. Y cada vez que Dios abre los cielos, hay una bendición enorme para tu vida. Aparte de eso, que se complace contigo. No debe haber trabas para bautizarse, excepto el no querer. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir un poco rápido. Esto es una decisión personal. Por eso no bautizamos a los bebés, porque ellos lo único que quieren es el seno de la madre y dormir. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Hechos capítulo 8, 26 al 39, usted lo va a leer. Vemos la historia de Felipe el evangelista y el etíope, eunuco, venía por el camino y este evangelista lo escucha, que él está oyendo el profeta, el libro del profeta Isaías. Y en un momento otro se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo el profeta Isaías. ¿Pero tú entiendes lo que estás leyendo? No, no lo entiendo, pero explícamelo. Entonces, para resumir la historia, Felipe se le acerca, le resume el evangelio, le muestra el camino de la salvación. Y en un momento donde hay un poco de agua y el etíope le dice, ¿acaso hay algún obstáculo para que yo fuese bautizado? No, ninguno. Solamente creer. A veces puede ser que en muchos ministerios, iglesias pongan trabas para bautizarse y cursos y una cosa por aquí y otra cosa por allá, pero realmente para ser bautizado solamente hay que creer. Diga conmigo, creer. Que nadie le quite esto de la cabeza, solo creer en Jesús para que usted pueda ser bautizado. Bautismo por el Espíritu Santo. Bautismo por el Espíritu Santo. Juan bautizaba en el río Jordán con agua, pero dijo él, el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Juan capítulo 1, versículo 33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece en él, él os bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Sí, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Misterios de Dios, mi querido hermano. Diga conmigo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado al desierto. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Así que mi querido hermano, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él mismo te da dirección. Lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. Vamos a terminar con esto. Vemos como aquel día en Pentecostés se reunieron los apóstoles, los discípulos, y esperando en la promesa de Dios para ser llenos del Espíritu Santo, estaban ahí. Y de repente vino un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Mi querido hermano, ponga mucho cuidado en esta palabra, lenguas. La gente creía que ellos estaban borrachos y de ahí se han derivado muchas equivocaciones. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y
había gente de otras nacionalidades en ese lugar y estos discípulos apóstoles empezaron a hablar en las lenguas que estas personas eran nativas. Ellos creyeron que estaban molestando y que estos hombres estaban borrachos, pero Pedro se levanta y dice: mis queridos compatriotas y hermanos, ellos no estaban borrachos. Realmente han sido llenos del Espíritu Santo. Cada uno está hablando en las lenguas paternas de ustedes, que esto ha sido don de Dios y repartidos por la misma unción que viene del cielo. Pero esto, mi querido hermano, no viene de ahí, sino viene del Antiguo Testamento, por el cual ya fue profetizado por uno de los profetas, Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu Santo en ellos. Pongan mucha atención a eso. Diga conmigo: polémica o no. Jesús sopla el Espíritu Santo. Hay mucha polémica con esto porque los ministros de ahora tienen costumbre de soplar. Pero esto no es de ahora, mi querido hermano, esto lo hacía Jesús. Juan capítulo 20, versículo 22, dice así: acto seguido, sopló sobre ellos, hablando de Jesús, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre los apóstoles, después de haber muerto y después de haber mostrado sus llagas, y de haber resucitado, mostrarles sus llagas, les sopló sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así que no se aterren si pasan estas cosas. Vamos terminando ya y dice... Y digo, no estoy de acuerdo con muchos extremos, pero realmente Jesús hacía cosas que para nosotros tal vez son, no sé, no son de mucha confianza, pero así era Jesús. Jesús hacía cosas como sanar a los ciegos, escupiendo su saliva en el barro y untándosela en los ojos. Soplar el Espíritu Santo. El manto de los apóstoles sanaba a los enfermos. Hay cosas como esta, mi querido hermano, así que no se asuste. Jesús hacía todas estas cosas y los apóstoles, los que los seguían, también. Termino diciendo, y preste mucha atención porque es de mucha importancia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hablando de este tema que estamos tocando, este último punto. El que no tiene el espíritu con mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mire, mi querido hermano, cómo esta clase que hemos tocado, cómo este tema que hemos tocado nos lleva a saber que detrás del bautismo hay bendición, salvación y cosas inimaginables que solo los espirituales pueden entenderlo. Esperamos que esta clase, este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.